muchachos, espero que estén súper bien. Bueno, ya nos vamos con esta última clase de Historia del Arte con el tema de arte contemporáneo y bueno, nos veremos en los próximos semestres. Hasta este momento hemos visto lo que es el arte moderno, es decir, aquellas manifestaciones o estilos que se desarrollaron a finales del siglo XIX hasta el siglo XX. Eso es lo que se llama el arte moderno, ¿no? Que abarca precisamente desde el impresionismo hasta las vanguardias, es decir, más o menos hasta el pop art. Eso es lo que llamamos arte moderno y eh, lo que es arte contemporáneo inicia a finales del siglo XX y llega hasta nuestros días, hasta lo que hoy se está produciendo. Cuando hablamos del arte contemporáneo o de lo contemporáneo, hacemos referencia a lo que ocurre precisamente en nuestra época, en lo actual, lo nuevo, lo de hoy, ¿no? En este sentido, si pensamos en el arte contemporáneo, encontramos que muchas veces las obras tienen como múltiples interpretaciones y esto implica que la comprensión del arte no sea siempre fácil o que no ocurra a veces y que el público muchas veces se confunda o más bien se desilusione. Nosotros como espectadores esperamos que haya una definición única, un concepto único y verdadero sobre qué es el arte o sobre lo que nos quieren demostrar los artistas. Y la frustración aparece cuando precisamente se confrontan con múltiples modos de conceptualizarlo. Y creo que esto pasa, y lo veíamos en clases pasadas, porque desde las vanguardias se dio una unión entre el arte y la vida, y se distorsionaron las líneas divisorias entre arte, obra y público. Se hizo precisamente eso, una revisión entre estas fronteras, porque las vanguardias intentaron romper la dinámica pasiva del espectador e involucrarlo en el hecho artístico y en la experiencia estética, ¿no? Ruda Esteves, que es una escritora y curadora, afirma lo siguiente, dice: el arte contemporáneo es una estructura compleja y estamos acostumbrados a un tipo de cultura popular donde todo es regido por la imagen. El arte contemporáneo justamente no se rige tanto por la imagen, sino por medio de textos y asociaciones, y la mayoría de la gente está muy poco acostumbrada a este tipo de lenguaje. Entonces, su propio desentrañamiento es complicado. ¿Cómo haces para ponerlo simple y no develarlo al mismo tiempo? El lenguaje del artista contemporáneo sigue siendo muy diferente al del público general, y no tiene que ver el medio en sí, sino su forma de hablar y de reflexionar acerca de ello. Creo que es precisamente porque lo que hace un artista es observar la realidad, reflexionar en torno a ella y materializarla de otra manera. Entonces el arte contemporáneo es una especie de forma de mirar al mundo y dar sentido a ciertas preguntas, a ciertos problemas, alegrías o caos que existen en nuestro mundo y tratar de encontrar una expresión que le dé forma o le dé sentido a todo esto, ¿no? A veces puede abordar problemas políticos, globales, que son como que urgentes, pero también puede ser extremadamente íntimo o abstracto. También podemos pensar que el arte contemporáneo y sus distintas expresiones son un reflejo de lo que vive la sociedad actual, ¿no? Porque, bueno, existen un montón de prácticas artísticas, entonces el arte contemporáneo es precisamente entender todos estos conflictos y realidades sociales y a través de eso, pues, a través de conocer el arte nos lleva ineludiblemente a entender al hombre, ¿no? Y esta libertad creativa que tienen los artistas en este momento, porque bueno, antes veíamos como que algunos artistas necesitaban cumplir con ciertas características para que sus obras pudiesen ser catalogadas como parte de un estilo o de un periodo artístico, pero en la actualidad no existen esas normas, entonces los artistas tienen mayor autonomía de tomar cualquier objeto y convertirlo en arte. Entonces por eso dentro del arte contemporáneo existen muchas corrientes, que por temas de tiempo pues no podemos definir todos, pero bueno, vamos a nombrar algunos de ellos. Como el arte conceptual, las instalaciones, el performance, el land art, el videoarte, el hiperrealismo, el street art, el arte digital, el arte minimalista, el arte povera o arte pobre, y la fotografía contemporánea también entra allí. Vamos a detenernos un poco en ciertas un brevísimo un brevísimo grupo de estas corrientes. Cuando hablé de ella pues nos vamos a algunas obras o artistas particulares, porque bueno, por temas de tiempo y es complicado y hasta injusto explicar todo lo que ha sido el arte y es el arte contemporáneo en una sola clase, pero bueno, nos vamos a detener en ciertas cosas para llevarnos una idea un poco más completa sobre el tema. El arte conceptual. Hasta principios del siglo XX el arte había sido entendido en términos retinianos. Esto significa que las obras de arte se limitaban
a ser de carácter visual, o sea, de importancia más bien a cómo estaban realizadas, a la materia, a sus formas, a sus técnicas. Veíamos como la clase pasada todo lo que fue el cinetismo, el pop art, eran manifestaciones que eran bastante atractivas visualmente. Pero en la década de los 60 también nace un movimiento que viene a romper como con esa concepción de obra de arte que se tenía, y es el arte conceptual. Este movimiento artístico, acá el concepto tiene prioridad sobre el objeto. Es decir, el propósito del arte conceptual es favorecer los procesos de reflexión intelectual por encima de la estimulación de sensaciones visuales. Es decir, que la verdadera obra de arte no es el objeto físico producido por el artista, sino que más bien consiste en conceptos e ideas. Es decir, en el arte conceptual la idea o el concepto es más importante que la realización material de la obra. Entonces, por lo tanto, requiere una mayor implicación del espectador, no solo en la forma de percibirlo, sino también a veces de accionar ciertas cosas o de participar intelectualmente de este juego, ¿no? El arte conceptual está notablemente influenciado por los ready-made de Marcel Duchamp. Veíamos en clases pasadas que, partiendo un poco de la recontextualización de objetos cotidianos, y de crear obras de arte precisamente a partir de objetos funcionales o no necesariamente artísticos, eso era un poco lo que planteaba Duchamp. Y el arte conceptual planteó el reto no solo de esto de recontextualizar objetos, sino de cambiar y dar otros puntos de vista en el arte que no fuese la contemplación de la belleza, la calidad del material o la destreza técnica del artista, sino que acá los creadores pretenden también cuestionar, criticar, denunciar la realidad y plantear reflexiones abiertas sobre temas y perspectivas a través del arte y a través de las ideas que estos tienen, ¿no? A través de los conceptos. Entonces, por ejemplo, Piero Manzoni fue un artista italiano, de la obra que vemos acá, fue famoso por sus obras de arte conceptual en los 60, específicamente por una que se llamó Mierda de Artista, que es una de sus obras como más polémicas, que fue del 61. La obra consistía precisamente en 90 latas, en las que supuestamente contienen sus heces fecales, y además en las latas aparecen las etiquetas en varios idiomas y están firmadas por él. En la parte superior vemos la firma de Manzoni. Todas y cada una de ellas están enumeradas. Bueno, era un poco como la crítica ante el mercado del arte, donde una simple firma del artista con cierto renombre pues hacía incrementar el valor de una obra, aunque lo que haya hecho en su interior sea simplemente una mierda, y me perdonan la grosería. Muchos fueron las personas que compraron esta obra. De hecho, hoy una de las latas se encuentra en el MoMA en Nueva York, y a pesar de su irreverencia, la obra de este artista italiano presenta un gran simbolismo, porque era un momento donde ya la fotografía y el cine habían pasado a ocupar un lugar privilegiado que hasta entonces tenía la pintura. Las vanguardias artísticas parecían haberse agotado, y esta obra de Manzoni comienza a plantear ciertos límites a los que todavía aún no se han encontrado respuestas claras, sino a interrogantes como qué es el arte, qué define lo que es el arte, todo vale en el campo artístico. Entonces, esta irreverencia hizo que esta obra se erigiera como un símbolo de ironía hacia los nuevos parámetros artísticos, y Manzoni comprendió que si toda obra producida por un artista llegara a ser arte sin tener en cuenta su mayor o menor calidad artística, entonces cualquier cosa que saliera del cuerpo de un artista también lo sería, como por ejemplo sus heces fecales, que de acuerdo a un amigo del artista, dice que lo que tienen adentro las latas son yeso, es yeso, pero bueno, nadie se ha atrevido a abrir alguna de las latas para realmente percatarse de lo que hay allí. Otra de las piezas de arte conceptual, de las primeras piezas de arte conceptual, es Una y tres sillas, de Joseph Kosuth. Esta pieza consistía en una silla plegable de madera, a un lado una fotografía de esa misma silla, y al otro lado una ampliación fotográfica con la definición de la palabra silla sacada del diccionario. Entonces, bueno, con esto un poco el artista lo que pretendía era hacer reflexionar al espectador sobre en cuáles de los tres medios se encontraba la verdadera identidad del objeto, la verdadera identidad de la silla. En la silla, a través del objeto en sí mismo, o en su representación, que era la fotografía de la misma silla, o en los elementos lingüísticos, que era la palabra que designa el objeto y su definición. Entonces, ¿en dónde está la verdadera identidad?
Bueno, Kossuth un poco llama la atención sobre un triple código de aproximación a la realidad, que es un código objetual, un código visual y un código verbal. Esta pieza es una pregunta abierta al espectador y es una manera de percibir la realidad y las imágenes creadas por los artistas conceptuales. Luego tenemos a las instalaciones. El término instalación se utiliza para describir construcciones que están de medios mixtos, es decir, de distintos materiales, técnicas, de distintas cosas que intervienen, pero que están hechas a gran escala, ¿no? A menudo las instalaciones son diseñadas para un lugar específico, por un periodo de tiempo temporal, y es un tipo de obra que abarca al espacio y que usa al espacio como medio de expresión. Entonces las instalaciones a menudo ocupan una habitación completa, un espacio de una sala, una galería, un museo, para que el espectador camine dentro de ella o cerca de ella para participar de la obra de arte. Entonces, precisamente lo que hace la instalación diferente de las demás artes como la escultura o la pintura, un poco formas de arte más tradicionales, es que es una experiencia unificada, completa, porque precisamente en lugar de no es una exposición, sino es una obra de arte individual e independiente, porque requieren una participación activa del espectador y establecen un diálogo entre espacio, objetos y espectador, ¿no? Entonces, en este tipo de obras la idea del artista no se queda contenida en un marco, en un lienzo, en una fotografía, sino que abarca el espacio, y los artistas que realizan instalaciones se interesan por crear una experiencia para el público. Un artista que se llama Ilya Kabakov dice: el actor principal de la instalación, el centro principal hacia el cual se dirige todo, para el cual todo está destinado, es el espectador. No se trata de que el artista va a llegar y va a dejarle sus peroles en la galería o en un museo, en una sala, sino que se trata de un trabajo intelectual y creativo arduo para que todo tenga sentido visualmente, estéticamente y también conceptualmente. Es un lenguaje como lo es la pintura, la escultura o la música, pero que integra al espacio y que además genera una experiencia dentro del lugar en el que se encuentra. Una instalación súper famosa es esta que se llama Infinity Mirror Room, The Souls of Millions of Light Years Away, de una artista japonesa famosa que se llama Yayoi Kusama, que es esta que vemos acá. Yayoi Kusama crea esta instalación, que es un espacio para ser habitado por el espectador. Es una pieza que se presenta en una instalación que está completamente cubierta con espejos y luces LED que cuelgan del techo, y a medida que pues la multitud de luces se refleja y se acumulan, se expanden, y se genera precisamente la sensación de infinito, donde el mundo del artista y el mundo del espectador se funden en un solo ambiente. También están las instalaciones de Ernesto Neto, que es un brasileño, que es considerado uno de los artistas contemporáneos más importantes del país. Él nació en Río de Janeiro y el trabajo tiene como finalidad acercar al arte a la vida cotidiana de las personas mediante estas instalaciones abstractas que consiguen una interacción bastante directa con el espectador. Utiliza formas orgánicas, mezcla colores llamativos. También las instalaciones están hechas con estos materiales orgánicos como nylon, espuma de polietileno, y también mete en algunos de estos pesos de estas esculturas que vemos acá, mete algunos aromas naturales como azafrán, cosas así, para que se desarrollen de alguna manera todos los sentidos de los espectadores, ¿no? En las instalaciones de Neto no se trata de disfrutar únicamente de manera visual, sino que también el público puede tocar e interactuar con la instalación, siendo el espectador así una pieza elemental de sus trabajos. Otra de las piezas increíbles se llama Your Rainbow Panorama. Es del artista danés Olafur Eliasson, y se trata de una especie de pasillo circular que tiene 3 metros de altura por 150 metros de longitud, y está hecho de cristales, que incluye a todos los colores del espectro del arco iris, y que está situado en este museo, a la parte de arriba de este museo moderno de Aarhus, no sé cómo se pronuncia, Aarhus, en Dinamarca. En esta pieza se establece más bien un diálogo con la luz de la ciudad y la arquitectura existente. El artista está dentro del corredor, ¿ves? El artista explica, dice: he creado un espacio
donde casi se borran los límites entre el interior y el exterior, un lugar donde usted se transforma en algo incierto en cuanto si usted ha ingresado en una obra de arte o en una parte del museo. Esta incertidumbre es importante para mí, ya que exhorta a las personas a pensar y a sentir más allá de los límites dentro de los cuales están acostumbrados a funcionar. Luego está el performance. El performance, si tuviéramos un poco que definirlo, es una forma de arte donde la acción de un individuo, bien sea el artista o un grupo de artistas, un grupo de creadores, realizan en algún lugar particular dentro de un espacio de tiempo particular, ¿no? Entonces, el performance requiere en primer lugar del cuerpo del artista porque es una acción, no es un objeto en sí mismo. Entonces, el cuerpo del artista se transforma en material y soporte de la obra, digamos. Ello no quiere decir que no pueda usar otros elementos. De hecho, el performance está también llamado arte de acción. Es variado porque puede incluir múltiples instrumentos que ayuden un poco a reforzar la idea que se quiere expresar. El artista puede maquillarse, puede disfrazarse, puede usar objetos diversos, en fin. Sin embargo, ante esta libertad no debemos pensar que el performance es hacer cualquier cosa que se nos ocurra y ya, ¿no? El performance, como cualquier otra obra de arte, tiene un proceso y este proceso suele ser de gran introspección para el artista. El performance no es un teatro, no es una obra de teatro. El performancista no es un actor ni representa a un personaje como lo hace un actor. Ni actúa como lo hace un actor, sino que va a ser él mismo tratando de representar una idea o, bueno, sí, algo que quiera expresar al artista. Tampoco el performance tiene un guión. El artista normalmente establece una idea general de la acción que desea efectuar, plantea el lugar, los elementos que necesita, y bueno, se prepara un poco mentalmente para ello, pero no es que existen horas de ensayo o memorización de diálogo. En eso un poco se diferencia del teatro, ¿no? El performance es una especie de obra de arte viva porque nos enfrenta al artista en una acción directa. Vemos al artista allí, tal cual es, sin filtro, echando mano un poco de los conflictos, de las preocupaciones y los intereses que tiene, y que se transforma en una obra de arte y que con ello pretende involucrarnos a nosotros dentro de sus ideas como los espectadores. El performance otra característica es que es efímero, dura solo un breve intervalo de tiempo en el que el artista pues, se presenta frente al público. Sin embargo, cada día más, gracias a las tecnologías, existen registros de los distintos performances y bueno, a través de grabaciones, fotografías, ahora con los teléfonos y tal. Por ejemplo, está este performance de una artista venezolana llamada Débora Castillo, que se llama La Mezuela, que un poco, bueno, no requiere mucha explicación, es un poco parte de nuestra realidad actual como país y en la importancia que tienen pues, los militares en Venezuela. Y está también, de ella misma, está otro performance titulado Slapping Power, que vamos a ver un poco acá, de un registro que hacen de esta acción. La obra un poco consiste en que el artista abofetea un busto de arcilla húmedo que representa una especie de prócer histórico, es como una mezcla entre Lenin y Bolívar. A medida que lo cachetea el artista, más bien simboliza es precisamente la destrucción de la nación, de la figura paternal, de las estructuras del poder establecido. La investigadora Sara Garzón explica: cada bofetada deforma la cara bellamente modelada del libertador hasta que desaparece su figura icónica y su cabeza irreconocible, se inclina metafórica y materialmente. Quizás más que cualquier otra obra, Slapping Power demuestra mejor la performatividad de la destrucción. Puede gustarnos o no, el hecho es que estos performances pues no nos dejan indiferentes, nos obligan un poco a reaccionar de alguna otra manera y nos hacen cuestionar el sentido de lo que es el arte y nos hacen pensar en lo que nos quieren comunicar los artistas a través de estas acciones, ¿no? Luego está el videoarte. Se trata de un movimiento que comenzó a desarrollarse a finales de los años 60 y que precisamente consiste en crear obras
a través de elementos tecnológicos y con sonidos e imágenes en movimiento, ¿no? Es un poco complejo definir el videoarte porque es bastante variado, puede manifestarse de múltiples maneras, pero porque puede contar o no con diálogos, puede emplear o no actores, puede usar grabaciones, puede apostar por la música en vivo o no, pero bueno, indudablemente su principal uso es el de las imágenes en movimiento y a veces de audio, ¿no? El origen del videoarte está vinculado un poco a la intención de hallar una aplicación artística o estética de los medios de comunicación. Es decir, de este modo un televisor deja de ser un aparato para transmitir noticias, eventos deportivos o películas, sino más bien se convierte en un dispositivo que exhibe ciertas imágenes dispuestas por el artista, que además son imágenes que generalmente quieren transmitir una idea. Se diferencia del cine porque el videoarte puede no tener narración, es decir, que no es que se propone contar una historia o sino transmitir más bien un concepto, una idea o generar sensaciones en nosotros. Por eso, más allá de sus características tecnológicas que lo acercan al cine experimental o a la televisión, los expertos suelen vincular más bien el videoarte a la pintura y a la fotografía por la intención que tiene. Por ejemplo, este video que vamos a ver acá rapidito se llama El vuelo del colibrí y fue realizado con pieles de estudio de colibríes perteneciente a la colección ornitológica de William Phelps, una de las colecciones de aves más importantes de Sudamérica. Y bueno, se muestran acá más de 150 especies que habitaban en América del Sur y cada colibrí arma un frame de video. Pasan algo así como 29 colibríes por segundo. Está hecho por un artista que se llama Iván Candeo, venezolano también. Y bueno, un poco Candeo acá hace coincidir lo inmóvil con lo móvil, o más bien la muerte con la animación. Entonces el curador Félix Suazo ha señalado acá lo siguiente a propósito del video de vuelo del colibrí. Dice, estos colibrí ya no pueden aletear ni alimentarse en pleno vuelo, pero se mueven. ¿Cómo es esto posible? ¿Tiene esto algún sentido? En cierta manera, la propuesta de Candeo constituye una parábola siniestra en la cual coinciden la ciencia moderna y la percepción común. Ambas deben matar a su objeto para conocerlo mejor. En el video titulado 1PM006 Ara Ara Una de Magdalena Fernández. Magdalena Fernández es una importante artista venezolana que tiene distintas obras, no solo se dedica al video, sino también tiene escultura, instalaciones, video instalaciones, es increíble el trabajo de Magdalena. Ella crea en este video como una especie de desorden en una composición que es bastante abstracta y disciplinada, por decirlo de alguna manera, de formas geométricas que son azules, amarillas y verdes, que se mueven bruscamente con los sonidos estridentes de una guacamaya. Veamos un poco algunos segundos de este video. Magdalena Fernández también tiene otra pieza de video que ha llegado a convertirse en una videoinstalación, como lo vemos en la imagen. La pieza titulada, ella siempre pone como estos nombres abstractos, y la pieza se titula 2IPM009. Es una animación digital que armoniza la imagen y las líneas que se van creando en el espacio con los sonidos de la lluvia. Veámoslos por unos segundos.
Y como estas manifestaciones hay muchas más, también hay muchos otros artistas que han creado sus propios lenguajes dentro de la pintura, dentro de la escultura, la fotografía, como por ejemplo la fotógrafa y directora de cine americana Cindy Sherman, que usa su cuerpo, su propia imagen, que ha alterado innumerables ocasiones para abordar distintos temas sociales, como por ejemplo el papel y la representación de las mujeres dentro de la sociedad, la importancia de los medios de comunicación o el impacto de los medios de comunicación en la mujer, el papel del artista en el mundo, en fin. Ya hemos visto cómo la imagen no se queda en el lienzo, sino que más bien ha trascendido a otros medios y se ha unido también con las ideas para hacerse como más rica y compleja, ¿no? Vemos cómo los creadores han usado diversos medios para expresar sus ideas y sus cuestionamientos, teléfonos celulares, en este caso esta obra de Armando Ruiz que usa cuero y sangre humana para representar a un país que está desmembrado por la violencia, por el odio, por el resentimiento, en fin. Hemos visto cómo hay un gran número de artistas dedicados precisamente a interpretar, a reproducir, a reexponer obras realizadas por otros o productos culturales que están en otros ámbitos cotidianos, como lo hacía el dadaísmo y pop art, y los traen como al ámbito de la cultura y de la imagen, ¿no? Un poco se trata de que pensemos al creador visual o al artista como una persona que se apropia de los códigos de la cultura, de los aspectos de la vida cotidiana, de alguna manera los reordena y los hace funcionar de un modo específico según el sentido que él quiera darle, ¿no? Los artistas contemporáneos recurren a la cultura, al lenguaje cinematográfico, a la publicidad, al periodismo, al arte, a todo lo que los rodea. Es como una especie de caja de herramientas con las cuales usan al mundo y crean significados. Lo importante es que nosotros como espectadores que somos ante esta vorágine de imágenes, sepamos un poco sensibilizarnos ante ella y ante sus contenidos, porque hay que tratar de ver más allá de lo que la imagen nos presenta, de lo que alguna obra plástica o audiovisual nos quiere decir. Intentar de no quedarnos en lo obvio, sino más bien pensar y un poco afinar nuestra cultura visual, cuestionar lo que estamos viendo, pensar creativamente, activamente, sin ser tan flojos, sin seguir tantas tendencias o hashtags, sin tantos selfies ni filtros, sin ser meros receptores inactivos, sino más bien cultivar la curiosidad y el interés por conocer nuevas cosas, entender también que la actualidad está marcada por una superproducción y un consumo de imágenes increíble, y eso hace que a veces no tengamos como mucho poder de asimilarlas y analizarlas, ¿no? Dentro de todo este ruido visual también tenemos que sensibilizarnos ante ellas y no permitir que nuestra visión se vuelva inerte o que sea un mero acto autómata, ¿no? Carente de sentido de malicia, ¿no? Los invito a cuestionar a que miren a lo que les da, o sea, a cuestionar lo que miran, a lo que les dan like en Instagram, a las series que cogen en Netflix, a escuchar de nuevo las músicas que les gusta, vuelvan a mirar, vuelvan a escuchar, a analizar lo que el medio les está tratando de comunicar. Con un poco las limitaciones de este contexto bastante raro y ante la posibilidad de dar estas clases de manera presencial, hemos revisado cómo la realidad, los valores, los conceptos se han expresado de distintas maneras a través del arte, desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? El hombre ha usado múltiples formas de expresarse y de ilustrar su mundo, y también de sus preocupaciones, su poder y su pulsión de vida. El arte nos ayuda a ver, a trascender un poco la mirada superficial, porque el artista subraya de alguna manera la realidad, la interpreta y extrae de ella la esencia o aquello que superficialmente no vemos. Asimismo, hemos revisado cómo el arte no existe sin el espectador, porque es un proceso que no culmina cuando el artista concluye una obra, sino cuando el espectador de alguna manera la aprecia o la interviene con sus sentidos, ¿no? Es por eso que nosotros como espectadores debemos no solo mirar, porque mirar es solo pasar los ojos sobre un objeto, sino debemos ver, aprender a ver, pues ver es darse cuenta de lo que se está mirando y captando en realidad. Y para finalizar esta clase les dejo con una fotografía de Nelson Garrido, un fotógrafo venezolano súper reconocido e importante, es director de la ONG, el espacio que les comenté en diciembre. Esta fotografía se titula Caracas Sangrante y comparto con ustedes unas líneas que escribió el poeta venezolano Igor Barreto para un artículo en Pro Da Vinci sobre esta obra. Dice: Garrido pareciera abordar el tema de la violencia desde un ángulo más libre, más abierto, que permite ver la totalidad de la ciudad como un cuerpo agredido. Es una mirada sin parcialidades ideológicas.
La fotografía no celebra la violencia. La imagen fotográfica se queja de una ola gigante de saña y rabia que se ha apoderado de la ciudad. Lo urbano dio paso a las expresiones del mundo marginal, caotizando la vida de la urbe. Si para Cabré el Ávila fue un símbolo natural que definía Caracas, para Garrido la violencia tomó el lugar de esa naturaleza exuberante. La sangre y su color rojizo suplantaron el verde de la montaña, porque hoy día la violencia es un gesto que nos pertenece a todos, aunque solo tendamos a verla tras los muros de la vida menesterosa. Bueno, muchachos, nos vemos en los exámenes. Espero que estudien bastante. Si tienen alguna duda, estoy súper atenta al teléfono. Seguimos en contacto. Cuídense mucho y espero que estén bien. Un abrazo. Chao.